Hola a todos, todas. Comenzamos una nueva. De momento es muy importante para hoy, para la clase que vamos a hacer, la velocidad, el control de la velocidad y explora, por eso que te lo digo desde ya, ¿no? Es muy importante ahora que busques una velocidad lenta. Te está marcando la música y te estoy marcando yo con mis piernas. Y a esa velocidad lenta vas a buscar añadirle resistencia, ¿no? Una velocidad lenta con la que puedas sentir un poquito de resistencia. Y el calentamiento hoy se basa, si ves la gráfica, en ir poco a poco aumentando la velocidad y luego disminuyéndola otra vez hasta aquí. Si no tienes control de velocidad, palma de la mano en la rodilla. 3, 2 y contamos. Ok, 20 debería ser el número que te dé. Y con 20 vamos a ir subiendo poquito a poco hasta 25 y luego bajar poquito a poco hasta 20. Por eso es importante que desde ya notes resistencia. Si tienes vatios, busque 55% en vatios. La clase de hoy se llama escaleras de potencia, se llama, ¿no? La gráfica está hecha por vatios y esas líneas progresivas que se ven son los vatios como suben con la velocidad, empezando desde ya, desde el calentamiento. Si no tienes vatio también lo vas a sentir. Es muy importante que te concentres en conseguir la velocidad que yo te voy marcando con la música y con mis piernas en todo momento, ¿no? Y las referencias de resistencia que te voy dando. Cada vez más rápida la velocidad. Si tú no habías alcanzado una resistencia más o menos notable, 55% en vatio, pues búscala ahora. Final de esta canción con la velocidad más rápida ya, 90 RPM, 90 de velocidad, o simplemente seguir el ritmo de la música, ¿no? Al final de esta canción deberíamos ya tener la resistencia que se va a quedar, que vamos a dejar. Con vatios eso significa un 65%. La sensación de esfuerzo, bueno, empezar a sentir esfuerzo, ¿no? Se nota sobre todo en las piernas. Que llegando al final de la canción, con esta velocidad, si todavía te falta un poquito de resistencia, aumenta. Si vas sintiendo calor, empieza a hidratar.
quiera levantarse, que venga. Vuelve. Sigue buscando. Seguir con las piernas el ritmo de la música. Cada vez más rápido. Si quieres. Vuelve. Some girls be craving that attention to be seen, but the one I'm looking at is right in front of me. There's no words to express where you were from that dress that way. Si quieres levantarse, vamos. Sin tocar la resistencia a partir de ahora, solamente modificar la velocidad que está en aumento. Si quieres conmigo, vamos. Okay. Sintiendo más esfuerzo en las piernas, más rápido. Velocidad rápida, ya nos mantenemos en el sillín. Vamos. Una sensación media ahora con la velocidad. Un minuto y empezamos a bajar la velocidad muy poquito a poco. Cuando empecemos a bajar la velocidad, si tienes vatios y estás ahora al 75%, no tienes que tocar nada. Si lo estás haciendo por sensación, a medida que vayamos más lentos sí que puedes ir aumentando. But when you opened up the door, my life completely changed. It's beautiful and y si tienes frecuencia cardíaca, es más difícil para mí saber cómo estás, ¿no? Así que te pido que cuando empecemos a bajar la velocidad, no bajes del 65% en tu corazón. Y así, tenga lo que tenga, ya tienes la instrucción, ¿no? Velocidad rápida, quien quiera comprobarlo con la palma de la mano, prepárate para contar. 3, 2 y contamos. Ok, 25, 26. Un poco más de tiempo con esta velocidad y seguimos el ritmo de la música que nos va a ir bajando la velocidad poquito a poco. Cuando estemos con una velocidad más lenta, empezamos a levantarnos. Estamos entrando en calor ya. Calentamiento, ya metiéndonos en la dinámica de hoy.
que se trata de jugar con la velocidad. En cada esfuerzo que vemos en la gráfica, jugar con la velocidad para ganar más intensidad, ¿no? Más esfuerzo. Más lenta la velocidad ya. Si quieres levantarte, vamos. Más lenta la velocidad, más fácil levantarte, más seguro. Vuelve. Cada vez va a ir más lento antes de entrar en el primer esfuerzo. Quien quiera levantarse conmigo, que venga. Cada vez más lento, eso lo hace cada vez un poco más fácil, menos vatios. Aún sigue siendo esfuerzo. Y el esfuerzo es previo al primer intervalo. Seguimos preparándonos. Aunque con una subida y una bajada de esfuerzo, es para prepararnos. ¿Va? Ok. La música cada vez más lenta, nuestra velocidad cada vez más lenta. Mirata. Si no tienes vatios y notas que tu esfuerzo notas que al bajar velocidad también baja mucho tu esfuerzo, aumenta un poquito. Cada vez más lento. Cada vez más lento. Si quieres, ven conmigo. Más lento, más fácil estar de pie. Más tiempo de pie. Puedes seguir o puedes venir conmigo. Alcanzando los mismos vatios que al principio. El esfuerzo más bajo, aunque sentimos ya que el cuerpo está adaptado. Quien quiera comprobar la velocidad con la palma de la mano. 3, 2 y contamos. Ok, 20 como al principio. Vamos a entrar dentro de muy poco en el primero.
es una montaña y vas a buscar la velocidad, que es una velocidad la más lenta para mí, para pedalear en una bici que no se mueve, ¿no? ¿Listo? ¿Lista? Ok. Con vatios 65%, un esfuerzo mayor, aunque sigue siendo fácil, y una velocidad muy lenta. Puedes guiarte en la música, en mis piernas. Respira profundo. Quien necesite comprobarlo, lo vamos a hacer mucho hoy para las personas que no tienen control, un ordenador que te diga la velocidad. Palma, 3, 2 y contamos. Ok, 15, 16, si tienes control de cadencia 60, 62 RPM y la música ya nos está subiendo, una resistencia que se hace exigente. Si quiere venir. La resistencia tiene que ser lo suficientemente alta como para cada vez ir más rápido hasta llegar a 70 RPM, seguir el ritmo de la música, y eso significa un esfuerzo. El primero, no muy alto, fácil de manejar. Fíjate la gráfica, el primero es el primer escalón, el más bajo, el más fácil. Consiguiendo el ritmo que queremos. Venga. Ok, puedes seguir de pie. 70 RPM. El tiempo en la gráfica, los vatios más altos, el esfuerzo más alto, aún así fácil. Mantenerlo, vamos. Sentir que empujas y tiras el pedal, y ese movimiento de tus piernas y de tu cuerpo te ayuda a mantenerlo. Siempre el mismo ritmo. Vamos. $50 segundos. Puedes seguir de pie, puedes sentarte conmigo. Vamos. $30 segundos es muy importante, muy importante. Que cuando quites resistencia, para salir al llano, para recuperar por primera vez, sepas cuánto quitas. Si tienes vatios, que recuerdes estos vatios, o sobre todo hacer caso al porcentaje. Da igual la cantidad que tengas de resistencia, si no tienes vatios,
Lo importante es que la recuerdes. Ok. Quita y recuerda. 55% en vatios. La velocidad se acelera. Más fácil, más ligera. Hidrata, respira. Recupera. Primer esfuerzo hoy conseguido y primer esfuerzo que nos marca la base para hacer los demás, todos los demás. La dinámica ya la tenemos desde el principio. La clave es empezar cada montaña con la resistencia que te he pedido recordar. Y con esa resistencia siempre buscar una velocidad muy lenta para contar 15-16, si tienes control, 60 RPM. Vamos. Busca la velocidad. Con vatios empiezas a un 65% en vatios. La resistencia, si no tienes vatios, esa marca que dejaste atrás, ¿no? Venga. Y la velocidad, lo más importante, rápido al principio. Lenta. Asegúrate que la tienes, sin necesidad de contar con la palma. Una velocidad muy muy lenta. Y desde aquí, escucha el ritmo. Escúchalo y síguelo con tus piernas. Si quieres venir. Buscamos el primer escalón, la primera meseta. El mismo escalón que antes. Si quieres sentarte, yo tengo la manía de sentarme cuando la música aumenta su ritmo. A la gran mayoría le gusta levantarse. Tú mismo, tú misma. Lo importante es que busques la posición donde más cómodo estés. Sea conmigo o sin mí. Y sobre todo, escucha el ritmo. Ya lo tenemos. 70 RPM. El tiempo del primer escalón. Con esa resistencia solo hay ir más rápido. Solo el ir más rápido nos da más esfuerzo, más rápido. Venga, vamos con la música y conmigo. Siempre manteniendo el ritmo. Este segundo esfuerzo tiene un escalón más. Eso quiere decir que cuando se acabe ese tiempo, con esta misma resistencia vamos a ir
subiendo el ritmo, subiendo la velocidad. Segundos. ¿Tú prefieres de pie? ¿Prefieres sentada? ¿Sentado? Respira. Acompaña tus piernas con el movimiento, sin tensar. Y prepárate. Vamos a seguir el ritmo. Poquito a poco va a ir subiendo y nos va llevando a una nueva meseta que es más alta. Misma resistencia. Más vatios, más esfuerzo. Sigue el ritmo, vamos. Si quieres levantarte. Acompaño. Vamos. Objetivo 80 RPM. Si contaste con la palma, empezamos la montaña con 15, 16. Vamos a buscar 20. Sin necesidad de contar. Síguelo. Venga. El porcentaje es probable que alcance el 90-95%. Muy exigente. 80-85% si quitas, eso es lo que marca la gráfica. Puedes quitar, por supuesto. Ok, ahí está. Un minuto. Vamos. Segundo. Vamos. 20 segundos. Yes. 5. Okay. Recuerda lo que quitas siempre. Si tienes vatios, 55%. El llano cómodo, con el ritmo de la música o no. Aprovechando el momento para recuperar. Este se sintió mucho más. Ya está. Te preparas para el próximo. Si hay alguno exigente, es el próximo. El último, vale, se puede hacer. El próximo es el que es exigente, ¿no? Entonces ahora es muy importante que se calme el esfuerzo. Más importante que los vatios, que se calme tu corazón. Y para saber que se calma el corazón, es la respiración.
Si se calma tu respiración, es muy probable que tu corazón también. Aprovechalo. Sabemos cómo empezamos. 60 pedaladas por minuto, una velocidad muy lenta en montaña, la misma resistencia. ¿Te recuerdas que has quitado? Si tienes vatios, 65%. Vamos. La música siempre te marca el ritmo. Venga, consíguelo rápido, ya lo tienes que tener. Ya lo tienes, ¿no? La música ya nos empieza a hacer ir más rápido con esa resistencia. ¿Quieres levantarte? El esfuerzo empieza a subir con la velocidad sin tocar la resistencia. Esta montaña tiene un escalón más alto, una meseta más alta, más corta también. Aquí ahora céntrate en lo que tienes. Céntrate en buscar más velocidad y conseguir esa primera meseta, ese primer escalón. Venga. La respiración es una forma de saber si tu corazón está más tranquilo, ¿no? Y también si está más rápido. Nuestro objetivo es no quitar resistencia. Utiliza la respiración para asimilar cada cambio. Ahora está yendo cada vez más rápida la velocidad. Respira profundo. Ayúdate, acompáñate. Poquito a poco, alcanzando 70 RPM, sin necesidad de contar con la palma. La música lo marca. Escúchalo. Ritmo rápido. Cada vez más rápido. Con control. Es la primera meseta. Es el primer escalón. La respiración que también me sirve y seguramente a ti también. No solamente para calmar el corazón, calmar esto de aquí también, controla. Es la energía vital inmediata, el oxígeno que respiras. Lo controlas y controlas prácticamente todo tu cuerpo, ¿no? Y cuando digo tu cuerpo, incluyo lo que está aquí arriba también. Llegando a la meseta, si quieres. Respira. Los vatios y el esfuerzo suben con la velocidad, suben solo. No hace falta hacer mucho. Hay tiempo y espacio para concentrarte en la forma que respiras. Profundo, amplio. Puedes seguir de pie, puedes sentarte. Vamos.
30 segundos. Y los 30 segundos es el final de este escalón. Y empezamos a subirlo. Empezamos a subir la velocidad como el anterior. La respiración calma antes de la tormenta y después. La tormenta está en ese pico que se ve en esa meseta más alta. Ok. Sigue el ritmo. Vamos a ir subiendo de 70 a 80 RPM. Venga. Hidrata, respira. Vamos. Sé que no vendrá todo lo que fue, tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Venga, venga. Tiempo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. 1000 años pueden alcanzar Subiendo la velocidad. Subiendo la velocidad. Aquí también. para que puedas perdonar. Vamos, 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 vamos. Puedes seguir de pie. Sentarte conmigo, tú decides. Nada le puedo yo hacer, cartas que escribí, nunca las envié, no quieras saber de mí, no puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fue 1000 años con otros 1000 más. 80 RPM. Velocidad alta para una montaña. Suficientes para No dudes en quitar un poquito siempre y cuando te mantengas en esfuerzo. Vamos. Llegamos a la meseta. Ahí está. El tiempo que hay que mantener esta velocidad con inteligencia, con nosotros, ¿no? Contigo. Pensando si es posible lo anterior. Que lo fue, si es posible lo que viene por delante. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán Vamos. para borrarte y olvidar. Si quieres levantarte, vamos. Tiempo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. 1000 años pueden alcanzar para que puedas perdonar. Vamos, vamos. 20 segundos. Tienes que sentir que hay fuerzas para ir más rápido. El ritmo de montaña, que la música se percibe en alguna de tus piernas, en las dos, perdón. Ahora el ritmo de llano, sin quitar resistencia, que se percibe en una de tus piernas. De 80, poco a poco, a 90 RPM. Yo me concentro en mantener mis fuerzas en el sillín. Tú puedes levantarte. El esfuerzo no es estar de pie. El esfuerzo es, con esta resistencia, alcanzar más velocidad hasta llegar a esa meseta de arriba. Esa meseta que dura 1 minuto, poco más. Respira. Con vatio más del 100%. Si quieres quitar y hacer como en la gráfica, 95%, no lo dudes. Hablo de vatios.
sensación muy alta. Tú determinas lo que es seguro, lo que es motivante para ti. Este es el esfuerzo, como que si fuera el final. En mi bici, 120%. La meseta, el tiempo, 1 minuto. Venga, con garra. Vamos. Segundos. Vamos. Vamos. 20. Ya lo tenemos. 15. 10. Ok. Calma. La resistencia que quieras. 55% en vatios. 80, 82 RPM, que necesite contar con la palma. 3, 2, y contamos. Ok, 20. La música marcando ese ritmo. La respiración cada vez más tranquila y si no, cambia. Independientemente de lo que hagas con tu resistencia, busca la velocidad y empieza a seguirla. De 80, la velocidad nos va a llevar hasta 100 pedaladas por minuto. Vamos a buscar una velocidad muy rápida. Yo te marco cambio de posición cuando la velocidad sea más controlada y tú colocas la resistencia que quieras. En los próximos 30 segundos debes tener la resistencia definitiva con la que vamos a subir velocidad. Yo he puesto esa gráfica, ese último pico, lo he dibujado de esa forma pensando que mínimo va a alcanzar un 95% en vatios, un esfuerzo más alto o muy alto como el anterior, menos tiempo. Ahora tú decides. Yo la he dibujado así, tú puedes hacerla de otra forma. Lo importante es que por última vez lo que haga subir el esfuerzo sea vencer la resistencia con la velocidad que aumenta. Y allá va. Si quieres levantarte. Último esfuerzo. El tiempo, aquí en esta esquina, no es mucho. Venga. Las piernas sienten el esfuerzo que hemos hecho. Escaleras de potencia. Último pico. Vamos. La respiración profunda.
velocidad que va en aumento. Puedes alcanzar 100, ya lo tienes, la música te lo marca, quédate aquí o puedes seguir subiendo. 110 es el objetivo. Sin quitar resistencia. Minuto y medio. Respira. Venga. Vamos. Sube. Pega la planta al pedal. Un minuto. Vamos. Respira. $30 segundos. Venga. Vamos. $20. Venga. $10. Ok. Quita resistencia. Calma. Levántate para descansar de sillín si lo necesitas. Clase muy exigente. Conseguida. Recordando lo que he dicho, la respiración que calma tu corazón, aunque es capaz de calmar todo el cuerpo, todo tu cuerpo. Y sin dejar de lado a la mente, que forma parte de nuestro cuerpo y que están en constante relación, intercambio de información y cambios arriba y abajo que dependen de arriba y abajo, sin que estén separados, ¿no? Ahora es muy importante esto, tienes que calmar tu cuerpo y también tu cabeza, acompañar a tu cuerpo que se calma. Sin separarnos, calmarnos completo, calmarte completa. Último minuto. La respiración como la llave. Y que sea como una consigna para el resto de las clases, porque te va a ayudar tanto en los tramos como ahora, también en los tramos de esfuerzo, los más exigentes. Ahí está la respiración ayudando. Y en esos momentos es donde uno comprueba que esto y esto es lo mismo. Cada quien y cada uno construye o destruye si quieres. Va frenando poco a poco.
Yo me he esforzado hoy, mucho. Calma ahora. Tú decides qué estiramientos hacer. Tienes los vídeos míos, ya los suelo decir al final de cada clase. Puedes estirar con uno de ellos o puedes estirar por tu cuenta, los que solemos hacer en las clases. Vale, espero que mis alumnos y alumnas estén disfrutando. Besos, abrazos, enviarme mensajitos y fotos de que habéis hecho la clase y nos vemos en la próxima. Adiós.